Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Gotas de Crecimiento. En nuestro episodio número 19 estaremos conversando con un invitado muy especial. Tenemos a Ernesto Calvo, quien el día de hoy estaremos conversando sobre el tema de la intención. Antes de empezar nuestra conversación, Mimi y mi persona Lorena, vamos a presentar a Ernesto. Ernesto Calvo es coach transpersonal de la Escuela Reconstructivas. También él se especializa en la inteligencia emocional. Él es escritor, tiene un libro llamado Mi verdadero yo, una guía para el camino hacia tu propósito. También tiene un podcast llamado Recuerda quién eres. Bienvenido, Ernesto. Muchísimas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros. Muchas gracias Lorena, muchas gracias Mimi por la invitación. Muy contento de compartir con ustedes y con las personas que logren escuchar este podcast, que siento yo que va a ser un tema bastante importante, porque todo empieza con la intención. Totalmente. Nosotras, se nos ocurrió la idea de invitarte porque además te seguimos en las redes, nos encanta tu trabajo. Y una de las cosas que decíamos es que estamos ya a poco de cerrar el año. Y siempre nosotros, a pocos días de cerrar el año, estamos prometiendo, haciéndonos promesas de cómo queremos que sea el próximo año, ¿no? Es como el momento ideal para sembrar. Y por eso dijimos, bueno, ¿por qué no hablar de la intención y cómo hacer para que efectivamente nosotros podamos manifestar esa intención y que no se quede solamente en un deseo? Entonces nos encantaría que nos empieces a hablar un poquito, que nos des luces desde tu perspectiva, desde tu sapiencia, desde tu trayecto de vida. ¿Qué nos puedes decir? Bienvenido. Gracias de nuevo y bueno, empezando con la intención y vamos a abordarlo con el tema que dijiste de empezar un nuevo año con con esos objetivos, ¿sabes? O como, ¿cómo te puedo decir? Como con esas visiones o esos deseos que tiene cada ser humano por dentro. Y todos esos deseos y esas visiones que tenemos por dentro como seres humanos empiezan en algún lugar. ¿De dónde vienen? Esas es cosas que yo me he preguntado. ¿De dónde vienen todos estos deseos? ¿Dónde vienen todas estas visiones? ¿Dónde vienen todas estas ideas? ¿Y por qué soy yo el que las tiene? ¿Será que solamente soy yo? ¿Será que solamente son o será que son más seres humanos que también tienen estas mismas ideas y estos mismos deseos que yo? Dentro de mi experiencia me he dado cuenta que es parte de las dos. Hay muchas veces que tenemos deseos porque han sido inculcados, ya sean socialmente, como nos enseña Carola, que nosotros, el niño es desarrollado y el niño aprende de su familia, de la escuela, o sea, de la educación que le den, de la cultura, de la religión. Y dentro de estas asociaciones que este niño aprende, yo creo que ahí se van engranando esos deseos sociales, esos deseos vocacionales, esos deseos culturales, y uno los va agarrando como si fueran de uno, ¿no? Y en Ujú. esa etapa de desarrollo del niño, ya después sube a la adolescencia, llega y se gradúa de la escuela, yo creo que empieza a seguir un poco esos deseos sociales, como lo que te han inculcado, ya sea Ujú. la familia, la educación, la cultura, la religión. Y cuando tú empiezas a seguir estos deseos, te llevan a tener experiencias. Y estas experiencias muchas veces te topan con limitaciones, barreras o simplemente situaciones que tu alma ya tal vez no resuena tanto con eso. Tal vez eso fue todo lo que tú adquiriste para crecer y establecerte en tu familia, caer bien en la escuela, estar bien en cenas familiares, porque eso era todo como lo que te inculcaron. El alma yo la veo como un ser puro que llega teniendo toda la información de todo lo que hay, pero cuando vienes en el desarrollo del niño, se tapa como toda esa inteligencia pura. Y los primeros deseos que un ser humano va a experimentar son los que ha heredado, son los que han sido inculcados, son los que han sido engranados en ellos. Y lo hablo de experiencia propia, porque cuando ya llegas a la universidad, por ejemplo en mi caso, que fue la primera vez que salí de casa, viví en el extranjero, muchas de las cosas de las que fui inculcadas ya no estaban resonando conmigo. Entonces ahí se empiezan a Exacto. caer todas estas barreras y empieza a destaparse esa inteligencia que
la cultura de la religión católica habla como el alma, yo lo veo como energía, pues, esa parte original de nosotros que está conectado con todo, que desde que nacimos fue como acorralada. Tú eres esto, tú eres lo otro, te han definido. Cuando el alma es indefinible y tiene infinito mundo de posibilidades, totalmente abundante, es la fortuna en sí. Y bueno, estos primeros deseos te llevan a darte cuenta a dónde está contraída esta alma y te vas dando cuenta de que ya tal vez no te funciona tanto y en ese proceso, hablando de mi experiencia personal, ahí empecé a seguir lo que realmente me estaba motivando por dentro, como la voz de esa alma, la voz de esa energía, y empiezas a tomar acción hacia ella. En mi caso fue la práctica de la meditación. Me llevó mucho a entrar en contacto más con esa parte interna. Carola habla mucho de que el niño siempre aprendió a ver hacia afuera, nunca aprendió a ver hacia adentro. Y por eso para mí la meditación, que la aprendí a los 18 años, fue la primera vez que conecté con mi respiración, algo que hacemos 24/7, solamente que de manera consciente empecé a ver hacia adentro. ¿Por qué crees que la gran mayoría de las prácticas de meditación son con los ojos cerrados? Porque es hacia adentro. Y cuando tú empiezas a ver hacia adentro, le das espacio a esa alma que ha sido ha sido acorralada por la sociedad, por la cultura, por la familia, por la educación, y empieza a destaparse un poco más. Y cuando empiezas a vivir más desde esos impulsos, desde esos deseos genuinos, yo siento que ya son, nadie te los puso, sino que ya venían de ti, porque, por ejemplo, yo a los 15 años, mi papá es médico, y yo en mi cabeza decía, coño, mi papá es una persona que le va bien en su trabajo, le encanta lo que hace, entonces yo de una vez hago el clic, esto es lo que me han enseñado, entonces yo tengo que ser médico, porque siendo médico voy a adquirir un deseo genuino que tenía mi alma, que es ser exitoso, que es disfrutar lo que hago, porque eso es lo que viene a hacer el alma, viene a disfrutar quién es realmente. Claro. Hasta que me di cuenta que la medicina no era para mí. Entonces cuando me di cuenta que la medicina no era para mí, ahí se empieza a derrumbar, empiezan a surgir miedos, pero cada vez se destapa más esa alma y empecé a seguir lo que sí me gustaba. Y yo siento que la meditación me dio esa herramienta para empezar a ver hacia adentro y atreverme a tomar esos pasos. Y una vez que empiezas a tomar esos pasos, empiezas a escuchar como la voz de tu intuición. Al final del día, la voz de tu intuición es lo que te motiva. Porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando les viene una idea que es inspiradora, una inspiración, en el momento es como tu cuerpo se expande y todo, y te imaginas lo mejor, te imaginas como 10 años creando esta idea tan grande, y se siente tan bien, se siente tan a gusto dentro de uno, porque es ese alma hablándole a uno, y 5 minutos después entra la mente, entra la condición y te dice, ¿cómo vas a lograr eso? Entonces, cuando tú sientes esta expansión, ahí está ese deseo genuino. Sí. Pero cuando entra la duda, ese deseo genuino es lo que nos limita y a veces no tomamos acción en base a eso, y entonces ahí es donde quiero empezar con la intención. La intención, puede haber una intención genuina, que es ese sentimiento del alma, o puede haber esa intención del deseo que te inculcaron de pequeño, ¿no? Y ambas son perfectas, son solamente un camino o un paso más de tu evolución, porque ¿qué es lo importante? La intención te va a llevar a tener una experiencia. Y cuando tengas una experiencia, ahí tú vas descubriendo qué te expande y qué no. Y en base a esas experiencias ya tú vas decidiendo qué intenciones tú quieres seguir, qué intención o con qué intención quieres hacer lo que quieres hacer, porque muchas personas Claro. es como, hay que hacer porque hay que hacer, ¿me entiendes? Te estás quedando atrás, ves, te metes a Instagram, cómo producir $10,000 al mes, cómo no sé qué, cómo encontrar el amor de tu vida, y estamos tan abrumados con tanta información de todos lados que estoy aquí en mi casa y tengo que moverme, tengo que tener una intención, ya va a empezar el año, es como, no logré todo lo que me propuse este año, más vale que el próximo año lo logre. Y entonces hay toda esta confusión porque no sabemos ni siquiera dónde vienen todas estas señales que nos envía la vida y no hemos entrado en contacto con la gran intención que hay dentro de nosotros, que es esa energía universal que corre a través de nosotros, y cuando nosotros nos alineamos con ella y conectas con esa intención, ya todo esto otro que es como este desespere de que no he logrado, no he adquirido, no tengo la pareja, no tengo la plata, no he logrado la exposición que he querido, vas confiando más en esa intención original, y esa intención original te da paz porque reconoces
que ahí está la fortuna. Y cuando tú empiezas a tomar decisiones, acciones en base a esa energía, a esa intención, tu camino va fluyendo un poquito más. No es que se vuelve de Alicia en el País de las Maravillas y todo va fluyendo, pero va fluyendo más que el año pasado. Entonces es reconocer que cuando empiezas a seguir esa voz interior, eso que realmente te motiva, ahí ya tú te preparas y vas planificando y vas tomando acción. Y para volverlo práctico, porque yo sé que he estado hablando mucho de cosas como un poco esotéricas o un poco intangibles, cómo yo me mantengo en contacto con esa verdadera intención dentro de mí, con esa energía dentro de mí, con esa alma dentro de mí. Yo creo una estructura que se basa en 3 componentes, que es el movimiento, tratar el cuerpo físico, las emociones y la mente. Y con el movimiento, con el cuerpo físico, yo tengo una estructura que diariamente yo tengo que poner mi cuerpo en movimiento, no a maltratarlo, sino a moverlo. ¿Y cómo lo hago? Utilizando la respiración y haciendo ejercicios como yoga o como ejercicios de 45 minutos tan simples como el caminar o simplemente hacer ejercicios de resistencia. ¿Qué hago yo en el movimiento? Abro los canales energéticos de mi cuerpo. ¿Para qué? Para que mi energía pueda fluir de manera apropiada y mi intención pueda ser expresada. ¿Y qué es la intención? Es esa energía pura que fluye a través de nosotros. Si te das cuenta, si paras de respirar por 4 minutos, ya toda la intención se fue. No hay intención, no puedes hacer absolutamente nada, te mueres. O sea que si nos damos cuenta, la real intención está ligada con la energía, está ligada con la respiración. Si no tienes respiración, no tienes energía, no hay vida, no puedes actuar, no hay intención. Entonces, vamos a poner a mover nuestro cuerpo para que esa energía pueda fluir a través de nosotros. Y cuando me refiero a esta energía, es esa expansión que te da esas ideas para lograr y proponerte objetivos en la vida. Pero no solamente hacer por hacer, sino tener una intención. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Que eso es lo interesante. Hay muchas personas en este mundo que simplemente hacen hacer por hacer, porque están en supervivencia y necesitan, ¿sabes? Necesitan sobrevivir porque sienten que este mundo está en contra de ellos en vez de a favor de ellos. Sienten que ellos están separados de esa intención original, cuando en realidad esa intención original está dentro de todos nosotros, pero nosotros nos tenemos que abrir y tener esa disposición ante ella. Y el movimiento físico y la respiración diaria te va a ayudar a mantener que esa energía fluya a través de ti. Si paras de respirar, no puedes respirar oxígeno. Si no hay oxígeno en ti, tus células no se oxigenan, tu sangre no se transporta, tu corazón para de funcionar, no hay vida, no hay energía, no hay intención. Entonces, eso es lo fundamental del cuerpo físico, ponerlo en movimiento. Cuando tengas energía, vas a tener ganas por hacer lo que vienes a hacer a este mundo, para servir a este mundo, no solamente a ti, sino a la gente que está alrededor tuyo. Segundo paso, para que una intención tenga fuerza, las emociones. Porque una vez que surge esta intención, llega esta idea, ok, quiero planificar mi siguiente año para seguir logrando los objetivos que estoy logrando. ¿Por qué estoy haciendo estos objetivos? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Porque realmente me gusta? ¿Porque realmente me motiva? Ok, lo voy a hacer, ya tengo esa claridad de mi porqué, ya tiene significado mi vida. No solamente lo estoy haciendo por mí, sino que lo estoy haciendo por una comunidad. Y ya después esa comunidad se convierte en algo más global. Lo que yo hago empezó por mí, lo hago porque en algún momento yo me sentí mal, no entendía mis emociones y entendí sobre todo esto. En otro momento ya lo que yo hago, no solamente lo hago por mí, sino que lo hago para que más personas empiecen a entrar en contacto con esa intención original, en vez de estar repitiendo el patrón colectivo de encajonarte en qué es lo que deberías estar a hacer y vivir como zombie el resto de tu vida en vez de hacer algo que te motive. Y las emociones es el gran bloqueo, el gran obstáculo que no nos permite entrar en contacto con esta intención interna, con esta intención original. ¿Por qué? Porque son incómodas. Y nadie quiere sentirlo incómodo. Al principio de la llamada estamos hablando, me preguntaron cómo me siento. Yo bien, automáticamente uno dice bien. Pero después realicé y dije, no, la última semana ha estado súper movida. Me he estado sintiendo cansado, me he estado sintiendo bien revuelto emocionalmente. Y Mimi una vez me dice, coño, a mí también, este eclipse me eclipsó.
Y así me sentía yo también. ¿Y qué es esto de este eclipse? Me eclipsó. Son estas emociones que aparecen. Y todas estas emociones van ligadas a las emociones que vivió el niño de 0 a 7 años. Y la vida nos las está reflejando. Y estas emociones que el niño vive de 0 a 7 años, los traumas que vive, son, entre comillas, lo que les hablé al principio, esta jaula que encajona a la intención original, que encajona a la energía original, que encajona al alma, que es expansiva, que es abundancia, y olvida lo que realmente es. ¿Y sabes qué es lo interesante? Cuando te permites sentir y vivir cada una de estas emociones, estás integrando todas estas emociones que el niño no supo procesar, porque fueron muy fuertes en ese momento y quedaron ahí, reprimidas, quedaron estancadas, como dice Einstein. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Y qué es una emoción? Veamos la palabra, emoción. E de energía, moción de movimiento. Es energía en movimiento. Y si nos vamos a la premisa que dice Einstein, significa que estas emociones no se crean ni se destruyen, o sea que ya estaban ahí, solo se transforman. Y la única manera de transformarlas es sintiéndolas, es aceptando ese momento. Y cuando tú aceptas este momento, cada una de estas emociones tiene un gran regalo. ¿Y qué es? Esa energía que puede ser de una vibración más baja, se transforma en una vibración más alta cada vez que la aceptas. No sé si alguna vez han estado muy tristes, que es hasta difícil de soltar, pero en el momento que lloras, el cuerpo se siente más ligero. O cuando tienes una rabia y pegas un grito y mandas para el carajo a alguien, es como el cuerpo se siente liberado. ¿Y por qué se siente liberado? ¿Por qué se siente liberado? Porque esa emoción está obstruyendo tus canales energéticos y cuando la permite soltar, ¡boom!, se abren los canales energéticos que tiene tu cuerpo y ¿qué permite? El alma fluye. Porque el alma, ¿qué es? Es la energía. El alma no es un concepto que está fuera de nosotros, está aquí en el cuerpo, es fluyendo atrás de nosotros. Lo que pasa, Ernesto, es que nosotros, como bien tú has comentado hasta hace un rato, estamos 100%, bueno, 95% programados por lo que nos ha pasado en nuestra infancia. Y muchas veces estamos desconectados de nuestras emociones. No porque así lo querramos, sino que desde pequeños nunca se nos permitió vivir las emociones ni reconocerlas. Entonces, por ejemplo, en estos países, en Latinoamérica, una mujer no se puede dar el permiso de sentir rabia, porque tú ves una mujer dando unos gritos y tú dices, esta mujer está loca. De la misma forma, tú ves a los hombres de repente que están llorando y tú dices, este es medio gay. Este es medio gay porque ¿qué es esta sensibilidad? Entonces, no solo que la familia no nos enseñó a conectarnos con nuestras emociones, porque nuestros padres también tenían sus propios miedos y también estaban desconectados de las suyas propias, sino que la sociedad también te impone unos cánones en donde definitivamente nos hemos separado de lo que realmente sentimos, de lo que realmente somos. Y yo creo que para nuestros oyentes sería muy chévere poder, tú estás hablando de la práctica de la respiración, que es maravillosa, y yo creo que también es darnos el permiso de sentir las emociones, de describirlas y de además anotar. A mí me funciona muchísimo escribir cómo me sentí, qué pasó, para ir poco a poco conociéndonos y como dices tú, porque estamos atrapados en esas programaciones, permitir que de alguna forma el alma reluzca, ¿no? Totalmente, totalmente. Y como lo dijiste, no se nos enseña, no se nos permite, entonces el niño no sabe qué hacer. Y por eso cuando vives experiencias fuertes en la infancia que no se te permitieron, esa energía queda ahí. Entonces esa energía va a ser destapada en algún momento en nuestro futuro. Y nosotros pensamos que es la mujer que te rechazó y entonces por eso, gracias a la esa, entonces yo me siento triste. No. Esa tristeza ya estaba en ti, que nunca se te permitió expresar de niño, y ahora esta mujer solamente te está mostrando esa tristeza que nunca pudiste procesar, y en ese momento tú lo utilizas en vez de mandar para el a la persona y olvidar lo que tú estás sintiendo. Esa emoción te está invitando a conectar contigo, te está invitando a ser más íntimo contigo. ¿Por qué? Te está invitando a aprender a sostenerte tú mismo, porque nunca se te enseñó. Y si tú no lo aprendes, vas a necesitar y mendigar por la vida pidiéndole esa estabilidad emocional a todo el mundo. Entonces buscas la estabilidad emocional en la comida, la buscas en la pareja, buscas la estabilidad emocional en los reconocimientos, buscas la estabilidad emocional en el poder.
porque por dentro te sientes completamente seguro. ¿Por qué? Porque es este niño herido que nunca aprendió a sostenerse emocionalmente. Entonces, cada emoción que la vida te presenta es una oportunidad de conectar con la parte más íntima de ti, que es ese niño. Es ese niño que nunca recibió, ya sea el papá, el amor de papá, el amor incondicional de mamá o la estructura de papá para aprender a sentirte seguro en su cuerpo, ¿no? Entonces, cada emoción que la vida te presenta es una oportunidad para practicar eso a ti. Una recomendación que le puedo dar, así como para el cuerpo físico, el movimiento tan simple como caminar o el respirar conscientemente va a despertar estos canales de energía, va a despertar la intención de ti. El sentir las emociones, especialmente las incómodas, recuerda y date ese momento a ti. Y lo que puedes hacer de manera práctica, acuerda que es el niño que está buscando amor, le hizo falta amor, se siente triste, siente rabia, nunca entró en contacto. Permítete darte un abrazo en ese momento, permítete acariciar lo que quiere tu cuerpo. Al final tu cuerpo es la representación de tu niño en ese momento. Tú necesitas darle ese amor, date ese amor, permítete sentir esa emoción, acaríciate. Acaricia el área de tu corazón en dirección de las manecillas de reloj y tú vas a ver cómo esa energía va a empezar a moverse y capaz llores. Capaz expreses lo que tengas que expresar, pero date ese cariño, date ese amor en ese momento y tú vas a ver cómo esa energía la vas a poder utilizar a tu favor porque es transformada, como decía Einstein, no se puede destruir, la rabia no la puedes destruir, pero la puedes transformar. Y cuando transformas una rabia, en este caso, te ayuda a poner límites. Cuando transformas una tristeza, te ayuda a estar contigo y no depender de la estabilidad emocional de otra persona o del abrazo de otra persona para tú sentirte sólido en tu cuerpo. Y esa es una buena técnica de darte ese cariño. Eso es lo que está pidiendo tu niño en ese momento. Siempre fue abandonado, siempre fue rechazado. Y ahora cuando esta emoción te está llamando, es como si fuera un niño, no lo abandones, no lo rechaces. Ahí es donde te reclamas tu poder. Y cuando permites expresar esta emoción, tus canales energéticos se expanden. A medida que se expanden tus canales energéticos, tu conciencia, tu energía se expande también, porque es esta energía del alma, esta energía de intención, quiere expresarse a través de ti. Dios quiere expresarse a través de ti, la conciencia quiere expresarse a través de ti, pero tú le tienes que dar la apertura. ¿Cómo? Poniendo el cuerpo en movimiento, respirando conscientemente y ahora sentir tus emociones. Cada vez te va a expandir un poco más. Y terminando con de las emociones, porque muchas veces son las emociones como el miedo, la rabia, la tristeza, la apatía, la que nos limita y nos hace abandonar un proyecto o nos hace dudar de nosotros mismos, nos hace salir huyendo de una relación que tal vez estaba hecha para la prosperidad, pero porque sentimos una emoción incómoda que no supimos manejar, ya de una vez catalogamos como erróneo lo que estamos experimentando. Y la última parte fundamental de un ser humano es la mente. Y todo esto lo estoy relacionando con la intención, porque la intención yo no la veo como una idea, sino la veo como una energía que fluye a través de nosotros, una energía que nos impulsa. Es como, ¿cómo te puedo decir? Es como el viento que hace que una cometa de kitesurf levante al kitesurfista y ande y disfrute de ese viento. Es la energía del viento. ¿Cuál es la responsabilidad del kitesurfista? Aprender a manejar esa cometa. ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano? Aprender a manejar esta cometa, que es el cuerpo físico que tiene emociones y tiene mente. La energía del viento siempre está. Solamente que el kitesurfista tiene que aprender a saber cómo utilizar esa energía del viento. Esa es nuestra responsabilidad como seres humanos. O sea que la intención, en este ejemplo, es el viento. Y lo más importante en realidad es que el kitesurfista reconozca que sin el viento él no es nadie. Sin el viento él no puede kitesurfear. Entonces sin el viento y reconoce, entonces ¿qué hago para usar el viento? Necesito aprender a saber manejar la cometa. Ese es el primer paso. Segundo paso, también tengo una tabla. Tengo que saber conducir esa tabla. Y ya después, cuando ya te paras y navegas la cometa y ya sabes andar en la tabla, empiezas a disfrutar, ¿no? Así es la vida, empiezas a disfrutarla un poquito más. Y ya después que la empiezas a disfrutar un poquito más, mira, si hago así, puedo hacer un brinco, puedo saltar. Y saltas. Y ya después te vas volviendo más profesional en esto. Y así mismo es la vida, es la intención. La intención es el viento. ¿Cómo hago yo para unirme a esa intención? Tengo que aprender a mover el cuerpo, a respirar conscientemente, a sentir mis emociones. Y ahora vamos al proceso de la mente. Que la mente
es lo que estamos hablando, lo que ha sido inculcado, es como la cultura, la religión, la educación, la familia, todo eso que se ha inculcado, imagina que son todos los pensamientos de los seres humanos. Entonces está la mente colectiva, que es eso, la mente global, toda esa mente crítica, negativa, todo esto tiene su propia mente. Pero está también la mente independiente, que es la mente de la brisa. ¿Cómo piensa la brisa? Alguna vez nos hemos preguntado cómo piensa esa brisa, cómo piensa Dios, cómo piensa la energía. Entonces, cuando tú empiezas a identificar que esta mente colectiva no eres tú, toda esta crítica interna, todas estas emociones incómodas, no eres tú, simplemente que tú lo observas y reconoces que tú eres parte de esta brisa y tu rol en esta vida es aprender ok, eres la brisa manifestada en un kitesurfista y tienes que aprender a navegar la cometa para volverte uno con la brisa. Es como un kitesurfista, tú ves un kitesurfista que es bueno, es como si se volviera uno con el viento. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera está pensando, ya está en otro nivel, ya es algo que el cuerpo lo integró. Entonces, para el ser humano es importante entender la diferencia entre la mente colectiva y la mente independiente. Y la mente colectiva es todo eso, el 95%, todo lo que es desecho, todo lo que se ha creado, todo lo que es la crítica negativa, la crítica interna, la duda, todas estas cosas incómodas que no las puedes abandonar, pero sí te puedes desidentificar, reconocer que cuando surge un proceso de duda, surge un pensamiento crítico, las creencias limitantes, es reconocer que simplemente esa es la mente colectiva del mundo y tú estás sumergido ahí, solamente que tú puedes empezar a separarte de ahí, puedes empezar a ver y a seguir más la intención de la brisa, hacia dónde me está guiando la brisa. Ya no es yo tratar de controlar la brisa, es yo conectarme con la brisa y seguir esa guía de esa brisa. Y cada vez que te permites tomar una acción en base a lo que te dije, esas ideas que te expanden, vas entrando más en contacto con esa intención. Y cuando vas entrando más en contacto con esa intención, vas viendo los resultados en tu vida. Entonces, es reconocer esa mente colectiva que mucha gente la llama la sombra. Es como tu sombra siempre te quiere mantener ahí, es como tu familia siempre te quiere mantener ahí, el clan te quiere mantener ahí arraigado, porque una vez que tú empiezas a hacer cambios y empiezas a seguir la voz de tu intención, de tu intuición, ¿qué pasa con toda esta gente que no se atrevió a hacerlo? Es como ellos mismos van a empezar a sentir toda esta incomodidad que tú has decidido atravesar, porque cada vez que tú empiezas a salirte del clan y a seguir tu intención va a ser bien incómodo. No nada más incómodo, va a ser bien incómodo. Pero es ese proceso de crecimiento, es como las primeras clases de kitesurf, te va a doler los brazos, te va a doler el músculo, te vas a frustrar porque yo sé surfear y ahora con esta tabla es diferente, entonces tengo que empezar desde cero, ¿cómo así? Entonces son todas estas cosas, todo este proceso, pero seguir, una vez que tú agarras un poquito de brisa, que en este caso refiere a seguir el llamado de tu intención, el llamado de tu alma, es como ese sentimiento el que quieres seguir buscando. Y eso es lo que te hace mover el cuerpo el día siguiente, eso es lo que te hace empezar a respirar conscientemente, eso es lo que te hace sentir las emociones y eso es lo que te hace reconocer la mente colectiva, que es la que te quiere hundir, y empiezas a seguir la mente independiente, te atreves a seguir tus propios pasos. Yo diría un poquito, Ernesto, que es lograr, así resumiendo todo esto que has dicho que ha sido increíble, una coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Cuando tú logras esa coherencia interna, tú puedes estar alineado a esa intención, vamos a llamarla mayor, y en ese momento tienes la capacidad de crear. En ese momento tienes la capacidad de llevar a cabo todos esos proyectos, todas esas ideas, todas esas metas que siempre te has cuestionado. Pero para eso yo también pienso, y me gustaría que abordaras el tema, de que vamos a suponer, ya yo estoy alineada, ya he hecho contacto conmigo, con mi respiración, me muevo, ya voy poco a poco con lo que ojo, es un camino, y es un camino bien largo, ya he empezado a hacer contacto con mis emociones, ya empiezo yo a tener un poco de coherencia, digamos, y a empezar a reconocer cuáles son esas creencias, qué es lo que yo me digo a mí misma, que de repente no es mío, sino que viene o de mis padres, o de los abuelos, de todo eso que nos pasa, ¿no? Si ya yo logro eso y digamos que yo quiero manifestar algo, yo quiero crear algo, yo creo que hay unas pautas que como seres humanos, con conciencia,
tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, en la Escuela Reconstructivas, Carola, que es la creadora, habla mucho de la disciplina, disciplina y disciplina, que a mí me parece un poco aterrizar todos estos conceptos que son increíbles, porque para el que nos está escuchando es decir, bueno, que ya estoy conectada. Y ahora, ¿cómo llevo a cabo ese proyecto que yo quiero? ¿Cómo llevo a cabo eso que dices tú que voy a hacer no solo para mí, sino para compartirlo con el mundo, ¿no? ¿Cómo llevo a cabo ese deseo que sé que es innato y sé que es de mi alma por todas estas cosas que tú has dicho? ¿Cómo lo llevo a cabo? Claro, y como tú dices, la disciplina, y empieza con la disciplina, por ejemplo, del respirar conscientemente. Yo medito todos los días, no para estar relajado, sino para arrancar mi día, ¿me entiendes? Yo hago ejercicio todos los días, no para verme bonito, sino para tener energía para lograr todo lo que quiero lograr en este día. Compartir todas esas intenciones, ¿no? Y obviamente uno se tiene que planificar, para eso existen las agendas, para eso existen las alianzas, para eso existe para eso fuimos a la escuela en realidad, porque en la escuela nos dan un poco esa estructura de que, ok, viene un examen, ¿qué tienes que hacer para el examen? Si quieres sacar buena nota, tienes que estudiar. Ok, el examen es en una semana, entonces, ok, yo me voy a planificar para, si no quiero estudiar todo antes el día anterior, porque si estudio todo antes el mismo día anterior va a ser imposible, entonces, ok, tengo 5 días para estudiar, tengo que 10 páginas de material, lo divido 2 páginas un día, 2 páginas el martes, 2 páginas el miércoles, 2 páginas el jueves, y estoy listo para el examen. Entonces, ya esto es un concepto que va más allá y cada persona tiene que utilizar lo que le funciona, pero si tú quieres lograr y cumplir metas y objetivos, tienes que traerlo a la tierra, la espiritualidad está en la tierra, y por eso te digo que empieza en el cuerpo físico, empieza con reconocer que tu instrumento más importante es la cometa y la tabla. O sea, el viento, tú eres el viento también, pero tú no puedes ser el viento y no puedes sentir lo que es el viento si no sabes dominar la cometa y la tabla. ¿Me entiendes? Claro, ¿Y qué es la cometa y la claro. tabla? Es la tierra, es la vida, es el movimiento, es el ejercicio, es la respiración, es el sentir las emociones, es el crear plan, es actuar. ¿Me entiendes? Quiero Eso. adelgazar 20 libras, ok, tengo que tener un plan. ¿Cuántos meses? ¿Cuántas libras quiero bajar cada mes? ¿Qué ejercicios voy a hacer? ¿Qué dieta voy a comer? Eso es, cómo Sí. esa idea tan grandiosa que tengo la voy a traer aquí y reconocer que es paso a paso. Claro, porque es que muchas veces creemos que con solo escribir la intención, el universo la va a materializar. Entonces, eso que tú dices es disciplina, un plan de acción que es muy importante y además ser constante en el tiempo, ¿no? O sea, estar muy claro qué quiero, o sea, qué es lo que quiero, cuál es mi objetivo. Y yo creo que esa es una parte importante para si ahora queremos sembrar algo a finales de año. Además, muchas veces tenemos muy altas expectativas. O sea, de repente uno se dice a uno mismo, si yo tengo 80 kilos de sobrepeso, decirse que en 3 meses quiero bajarlo. Yo creo que también es importante aterrizar eso que estamos deseando, esa intención que queremos. Porque si no, aunque tengamos un plan de acción, después viene la frustración, que es la parte en donde otra vez nos auto boicoteamos y decimos, ves, otra vez no lo pude hacer. Claro, entonces por eso lo más importante es la intención, el porqué detrás de lo que vas a hacer. Porque si es un porqué fuerte, si tiene un propósito, si tiene un sentido, va a venir una frustración y no te va a tirar, no vas a abandonar. Pero cuando es un porqué medio leve, medio vago, es cualquier frustración, cualquier momento incómodo que la vida te traiga, es ya, me voy para otra cosa. ¿Por qué? Porque nunca tienes esa solidez, nunca tienes nunca te arraigaste. Entonces, por eso la intención viene desde ese porqué. Y por eso Entonces, empecé la llamada. la intención tiene que estar conectada con la fuerza interna de cada uno de nosotros. Totalmente, si no, nada va a crecer, si no, no crece, ¿me entiendes? Y, Entonces, sí, perdón, Lorena. y eso pasa como en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta intención, está finalizando el año, tenemos estas intenciones para empezar el año que viene. Pero ¿qué pasa cuando en la vida diaria tenemos estos problemas, ¿no? Hay situaciones con las cuales tenemos que lidiar para poder llevar a cabo esa intención. Ernesto, yo sé que al principio tú hablabas mucho de eso, de nuestras creencias, de que quizás la mente puede, o sea, tenemos una intención, una idea bellísima, pero vienen entonces las dudas. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos esas dudas, ¿no? Cuando podemos decir, mira, tengo esta idea excelente, pero
hay problemas durante el día a día, están estas dudas, las programaciones. Sí, quizás algo que las personas pudieran hacer cuando eso pasa. Ok, y voy a utilizar este momento contigo para hacerlo contigo. Y ¿a ti te ha venido alguna idea así, en donde sientes expansión de tu cuerpo cuando te llega la idea? 100%, sí, sí, sí. Y después, 5 minutos después, un día después, entra la duda. Claro, Ujú. claro. Y esa idea se quedó stand-by, ¿no? No, bueno, yo ya sé que la tengo que hacer, o sea, aún así, pero ¿Por qué? siento que, ¿Por qué sabes que la tienes que hacer? porque sé que es real, porque sé que lo que siento es la intuición, ¿no? Es Ya, esa... ahí lo tienes todo. Eso, que lo Sí. difícil es llegar a eso. Lo difícil Ujú. es reconocer entre la voz de tu yo verdadero a la Sí. voz de lo falso, ¿me entiendes? Que lo falso es la duda, es la crítica. Y es reconocer el siguiente paso de que no va a ser ¿me entiendes? Necesita, o sea, si quieres aprender a kitesurfear, ya tú sabes, ok, yo vengo a kitesurfear. ¿Qué necesitas? Brisa fuerte, ¿me entiendes? Y la vida te va a dar la brisa fuerte. ¿Y qué es la brisa fuerte? Los problemas, los desafíos, y cada uno de esos te va a ayudar a levantar esa cometa, ¿me entiendes? Obviamente se te va a caer varias veces, pero ya tú sabes que lo que tú necesitas es eso. Ya no estás esperando de que no haya Una brisa. brisa suavecita. Claro, es eso. Entonces es Claro, porque como, ¿quién va a aprender con una brisa suavecita? No se levanta el kite. Nadie. claro, entonces es eso, y es la masterización de saber dominar esa brisa fuerte, porque lo que tal vez para ti hace 5 años era un problema enorme, te vuelve a suceder hoy y es como lo resuelve fácil, ¿me entiendes? Es como hacer 5 pechadas, tú puedes hacer 5 pechadas, tal vez no puedes hacer 20, entonces tal vez para ti hoy hacer 20 pechadas, que es un problemón grandísimo, no lo puedes hacer, pero si tú empiezas a entrenar 5 todos los días, 5 todos los días esta semana, después la siguiente 6, 6, 6, 7, después 13, 14, ya es como las 20 pechadas, ya no es un problemón, ¿me entiendes? Y así mismo en la vida. ¿Por qué? Porque tú conectaste con tu porqué, tú sabías que era algo que tenías que hacer, porque si no lo haces, a la única persona que vas a defraudar eres a ti misma. Porque Exacto. y eso es como una creencia o un mantra que yo tengo, que, que cuando me vienen una de estas ideas y sé, porque se siente expansión en mi cuerpo y después entra el miedo, es como el miedo solamente, si el miedo entra es porque esa idea la tengo que hacer. El miedo me está mostrando mi siguiente nivel, el miedo me está mostrando dónde tengo que meter el pie. ¿Me entiendes? Antes el miedo me paralizaba y esa idea quedaba ahí y la única persona arrepentida era yo mismo. Entonces es permitirte expresar eso, ir en el proceso de ir caminando, ¿me entiendes? Entonces, algo importante que hablaba Mimi, que nos planteamos, o lo hablaba Lorena, nos planteamos metas para este año y no las cumplimos, es que, ¿sabes qué tendemos a hacer los seres humanos? Como estamos tan instantáneos, vemos en Instagram, saca, el internet, nos metemos en una página de internet y en 3 segundos no carga la página, entonces ya el internet es una porquería. Esta página que en Instagram, si no carga, todo está instantáneo. Amazon Prime, que nos llega al día siguiente, todo está instantáneo, es una gratificación instantánea, estamos adictos a la dopamina. Entonces nos olvidamos de que el proceso requiere de tiempo, sobreestimamos lo que vamos a hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 10. En pocas palabras, nos ponemos demasiadas expectativas para lo que vamos a lograr en un año y subestimamos lo que podemos hacer si seguimos haciendo lo que nos propusimos para ese año en 10 años, en el largo plazo. Y cuando tú tienes un porqué, que tu visión siempre sea a largo plazo, es como las inversiones. Cuando tú inviertes a largo plazo, siempre va a nutrir mucho más producto. Es como un árbol. Tú siembras una semilla, le va a tardar 10 años empezar a ser frondoso, ¿me entiendes? Pero si tú al año, 2 años lo cortas o dices, no, este árbol no creció, no dejaste, no diste tiempo para ese potencial, y es porque estamos adictos a los hits estos de dopamina, de gratificación instantánea, de un like, de un WhatsApp, de, ay, qué bonita, ay, me encantó lo que haces. ¿Por qué? Porque no hemos conectado con la intención real, pero cuando conectas con la intención real, que fue lo que Lorena dijo, que sientes eso, porque yo sé que eso es lo que tengo que hacer, ahí es distinto. Entonces, recuerda, porque hay que recordar siempre de ese sentimiento inicial y que eso sea tu ancla, porque
la brisa se va a mover, ¿me entiendes? El internet se va a caer, entonces no todo va a salir como tú quieres, no todo va a salir perfecto, pero ¿cómo te reajustas? ¿Me entiendes? ¿Cómo sigues el proceso? ¿Cómo no abandonas? ¿Cómo te comprometes? Y es eso. Y cuando conectas con la intención real, todo es mucho más fructífero. Es, por ejemplo, si tú conectas con una intención más o menos como frágil, y un ejemplo que yo considero una intención frágil, es hacer ejercicio para verme bonito. ¿Por qué? Porque ejercicio para verte bonito es como una energía que no está arraigada en ti, es algo más externo, no es tanto de ti, Superficial. pero cuando tú haces ejercicio, porque has experimentado que la energía fluye mejor a través de ti, tienes más energía para lograr las cosas de tu día a día, tienes más energía, porque cuando tienes más energía eres más feliz, cuando tienes más energía puedes lograr más cosas, cuando tienes más energía puedes interactuar mejor con las personas, entonces cuando tú te das cuenta que el ejercicio produce esto en ti, ahí se vuelve sostenible, porque ahí se vuelve como el día que estoy bajito en energía. Entonces, mira, yo estoy yendo a hacer ejercicio para poner en movimiento mi cuerpo y me voy a sentir mejor. Pero el día que estoy bajito en energía, cuando estoy pensando en verme bonita, es como, es mucho más difícil pararte de la cama. ¿Por qué? Porque no hay ese porqué detrás. No está arraigado en ti. A menos que ese verte bonita sea como lo más importante en tu vida. Pero en algún momento no va a ser sostenible. ¿Me entiendes? Porque ya lo haces porque es parte de ti. Yo respiro porque es parte de mí, medito porque es parte de mí, es todo lo que me da estructura, puedo sostener, ¿me entiendes? Es como, yo hago kitesurf porque cuando domino esa cometa y el sentimiento que me trae de conectar con la brisa es lo que me llena y ese sentimiento es lo que quiero experimentar, pero necesito saber armar la cometa, necesito y manejar hacia la playa, ¿me entiendes? Todas las otras partes que tal vez dan un poco de pereza, pero ese sentimiento original de conectarme con el viento, nadie me lo quita. Entonces, cuando tú haces algo desde ese sentimiento original, ya, ahí ganaste, porque reconoces que la prosperidad, la fortuna, la abundancia está dentro de ti. Tu única responsabilidad es seguir con tu disciplina, seguir con tu constancia y disfrutar del proceso, ¿me entiendes? No te tienes que matar, ¿me entiendes? Ya no es hacer ejercicio para matarte, porque te tienes que matar porque en 6 meses te casas y tienes que verte la mejor versión de tu vida, ¿no? ¿Me entiendes? Ya cuando es algo en ti y te paras todos los días para hacer ejercicio porque te da energía, es totalmente distinto. Ujú. Excelente. Bueno, buenísimo todo lo que nos has compartido, Ernesto. De verdad que muchísimas gracias. Yo me quedo y cuando lo dijiste de sembrar un árbol, me quedo con eso. Yo creo que una intención, uno tiene que buscar el mejor terreno para sembrarla y regarla todos los días para que efectivamente veamos ver ese árbol crecer y en su momento ver los frutos. Pero mientras vemos los frutos, hay que ir buscando buen abono, buena agua y estar regando ese arbolito para que efectivamente lo podamos ver manifestado. Muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Yo me quedo con que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de crear la vida que podemos tener en nuestras manos. Así es. Como Sí. la brisa está a nuestra disposición. Esa Sí. brisa abundante. Es más, somos hasta parte de esa brisa, pero yo soy el responsable de saber utilizar esa brisa, saber manejar esa brisa. Yo no controlo esa brisa, pero sí tengo un vehículo que puedo navegar a través de esa brisa y puedo llevarlo hacia donde yo quiera. Pero yo tengo que aprender a saber direccionar hacia donde quiero ir. Ujú. Sí, y yo me quedo con, muchísimas gracias Ernesto, de verdad, por tu tiempo. Me quedo con ese concepto de reflexionar el por qué. El por qué es muy importante para saber si esta intención es verdadera o es débil o es falsa o de dónde viene ese por qué. De seguro Así es. nos ayuda a todos. Eso es clave. Todo lo que hagas, ¿por qué lo estoy haciendo? Tú ves a los niños, siempre te están preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo es ¿por qué? No sé, este niño, ¿por qué? Hagámoslo nosotros Bueno, también, ¿por qué? como decimos también en la escuela, preguntarnos también para qué. Claro. Es que el por qué va con el para qué. Así es. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo, por abordar este tema tan increíble. Bueno, muchísimas gracias a Lorena, a Mimi por la invitación, de verdad. Me encantó compartir este tema de la intención. No sabía por dónde iba a ir el tema, pero al final me gustó lo que se compartió y las enseñanzas que pudimos arraigar de
de la intención, y me lo quedo, fue como una enseñanza para mí también de lo que realmente es la intención. Y bueno, que todo lo que hagamos en esta vida tenga una intención detrás y que sea esa intención original. Y nuevamente, gracias a los que están escuchando y me voy contento. Déjennos por favor sus comentarios, sus preguntas, que nosotras encantadas de leerlos y de poder aportarles cada día una gota más de crecimiento. Gracias a todos.